Hola, mi nombre es Mónica y estoy especializada en alimentación terapéutica. El día de hoy vamos a explicar cómo funciona la terapia de alimentación en Understanding Kids. Antes de explicar cómo funciona la terapia de alimentación, vamos a nombrar algunas señales de alerta que nos podrían ayudar a identificar si mi pequeño o paciente podría beneficiarse de recibir terapia de alimentación. En las señales de alerta vamos a tener dos grupos. Hay pequeños que presentan dificultades desde el inicio de la alimentación complementaria, es decir, alrededor de los 6 meses, y hay otros niños que pasan muy bien el periodo de alimentación complementaria y alrededor de los 2 o 3 años empiezan a rechazar los alimentos y dejan de tolerar las diferentes texturas. Algo que es importante aclarar es que no es necesario que mi pequeño cumpla con cada una de las señales de alerta que vamos a mencionar, sino que con que cumpla 2 o 3 señales ya es suficiente para consultar con un profesional. Si estamos hablando de bebés que están en el proceso de alimentación complementaria, vamos a ver principalmente dos señales de alerta. Bebés que no presentan ningún interés por los alimentos, no los quieren tocar, no les llama la atención explorarlos o jugar con ellos y no se los acercan a la boca para comerlos. Y vamos a ver también a bebés que tienen dificultad en la transición, es decir que si mamá empezó con purés o papillas, después no aceptan sólidos o viceversa. Si empezaron con sólidos, después no aceptan comer purés o papillas. Y ahora en términos generales, ya sea se trate de bebés, toddlers, niños o incluso adolescentes, podemos ver diferentes señales a nivel físico, a nivel emocional y también a nivel nutricional. Por un lado, el primer ejercicio que podemos hacer es hacer un listado de todos los alimentos que mi pequeño acepta comer. Por ejemplo, pan, arroz, galletas, etc. Si este listado no supera 20 alimentos, esa se convierte en una señal de alerta. También podemos ver el peso, que sería una señal de alerta física, pero en esta tenemos que tener cuidado porque no todos los niños la cumplen. Pero si el pequeño presenta bajo peso o pierde peso continuamente, esta también podría ser una señal de alerta. Sin embargo, algunos pequeños que son selectivos o picky eaters, debido a que únicamente aceptan carbohidratos o únicamente aceptan alimentos procesados como pizza, doritos, galletas, se pueden encontrar en el peso adecuado o incluso pueden tener sobrepeso porque están comiendo alimentos que presentan un alto nivel de calorías. Sin embargo, no están recibiendo todos los nutrientes que necesitan recibir. A nivel físico también podemos ver a niños que presentan arcadas continuas y que no disminuyen con la exposición y la práctica con el alimento, niños que presentan vómitos continuos o que incluso presentan tos, o sea que comen el alimento y empiezan a toser. También hemos visto a niños que se intentan como limpiar la lengua con la mano, con un trapo después de probar el alimento o que toman mucha agua después de pequeñas mordidas de un alimento. A nivel emocional también podemos ver a niños que se notan nerviosos, estresados cuando mamá o papá presentan un alimento nuevo que les da miedo o parece como que les diera miedo probar el alimento. A nivel conductual podemos ver a niños que empujan el plato, se ponen a llorar, evitan de forma continua el momento de la alimentación o inventan excusas como para levantarse de la mesa y evitar ese momento donde no se sienten cómodos. A nivel sensorial podemos ver a niños que no toleran tocar texturas, que dan mordidas demasiado pequeñas de los alimentos, que prueban los alimentos únicamente con la punta de la lengua. También en algunas ocasiones cuando ha habido algún error en la forma en la que se presenta un alimento durante la alimentación complementaria, y el bebé sufre algún atragantamiento, este también puede ser un momento traumático que influye en que el bebé más adelante no acepte diferentes alimentos. Por ejemplo, teníamos a una bebé en terapia de alimentación que iba desarrollándose muy bien, avanzando en los alimentos que aceptaba, pero lastimosamente mamá y papá le dieron una galleta que era muy pequeña, que no era adecuada para la edad que ella tenía. Se atragantó y dio un retroceso muy grande y dejó de aceptar todos los alimentos que anteriormente ya aceptaba. Por último, que se creen conflictos familiares alrededor del momento de la alimentación también es una señal de alerta. Si mamá y papá se pelean o discuten todo el tiempo porque no saben cómo abordar la alimentación, o si todo el rato están peleando con el pequeño, teniéndolo que convencer, etcétera, o que castigar, esto nos indica que el momento de la alimentación no se está desarrollando de forma correcta.
Ahora que ya conocemos las señales de alerta y podemos identificar si nuestro peque podría beneficiarse de terapia de alimentación, pasamos al primer paso, que es el proceso de evaluación. Aquí tenemos que aclarar que va a depender un poco de la clínica a la que nos aboquemos, porque cada profesional puede tener un diferente proceso de evaluación. Y el día de hoy vamos a explicar el que utilizamos en Understanding Kids. Nuestro proceso de evaluación en terapia de alimentación siempre inicia con un perfil sensorial. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre la integración sensorial y la terapia de alimentación. Entonces es muy importante conocer si las dificultades se encuentran en integración sensorial y estas son la causa de las dificultades en alimentación para poder abordarlo de forma correcta. A partir del perfil sensorial realizamos una entrevista con los padres donde recabamos diferente información, desde los hábitos alimenticios, qué alimentos tolera comer, cómo es la rutina de alimentación en casa, entre otras. Y terminamos con una segunda sesión donde observamos directamente al niño. Para esta sesión te pediremos que traigas diferentes alimentos de casa para poder observar cómo el niño se desenvuelve con esos alimentos que son nuevos, que no tolera o que no ha probado en mucho tiempo. A partir de toda esta información vamos a desarrollar un informe donde se explicarán todos los resultados y recomendaciones de terapia, así como recomendaciones para casa. En el proceso de terapia de alimentación es muy importante para nosotros que los padres se involucren para que verdaderamente pueda verse el avance en casa y no únicamente en terapia. Y es por eso que cuando entregamos el informe explicamos muy despacio cómo funciona el proceso de alimentación y brindamos muchas recomendaciones para casa. A partir de esta evaluación ya podemos iniciar con las terapias. ¿Qué metodología utilizamos en las terapias? En las terapias de alimentación es importante trabajar desde 4 enfoques diferentes que forman parte del proceso de alimentación, ya que la alimentación es un proceso complejo. Por un lado, hay pequeños que presentan dificultades a nivel sensorial, es decir, que no toleran las texturas, no toleran que el alimento esté en su plato, no toleran ensuciarse, no toleran tocar el alimento con la boca. Por eso se trabaja a nivel sensorial para mejorar el desarrollo de esas habilidades de integración sensorial y que consecuentemente el pequeño pueda interactuar de forma satisfactoria con el alimento. Por otro lado, trabajamos también desde el área conductual, ya que las dificultades en la alimentación también pueden observarse en la conducta del niño. Niños que intentan escaparse todo el tiempo del momento de la alimentación y no logran permanecer sentados mientras están comiendo, o que inventan un montón de excusas y dicen es que quiero ir al baño, es que olvidé tal juguete por no estar en el momento de alimentación, o otros tipos de conductas como llorar, gritar, entrar en berrinche, empujar el plato, pelear con mamá porque me ha servido nuevos alimentos en mi plato. También vamos a realizar algunas actividades a nivel motor, puesto que algunos pequeños necesitan reforzar el patrón de masticación, sobre todo si no han tenido una experiencia suficiente con los alimentos. Esto les suele suceder, por ejemplo, a los niños que aceptan únicamente alimentos suaves como yogurt, papaya, pasta cocida y nunca han aceptado o no han tenido ninguna experiencia con alimentos que requieren una mayor masticación, como por ejemplo carne o cosas duras y crujientes como tostadas y nachos. Y por último tenemos que trabajar a nivel de hábitos, puesto que queremos que en la rutina y en el día a día del niño mejoren sus hábitos de alimentación. Y es por eso que vamos a trabajar algunas actividades a nivel cognitivo que nos van a ayudar a entender los hábitos que necesito desarrollar. Por ejemplo, desde cuántas veces al día debo comer, cuáles son mis metas en terapia de alimentación, por qué debo comer verduras, por qué es beneficioso comer frutas, entre otros. Además, con algunos pequeños será necesario trabajar a nivel emocional, ya que algunos niños presentan neofobia alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que presentan un miedo real, estrés y nervios cuando se acercan a los alimentos. Algunos pequeños lo pueden mostrar desde que están en la mesa, mientras que otros muestran ese miedo cuando ya se acercan los alimentos a la boca, por lo que será necesario trabajar a nivel emocional para que el niño se sienta seguro y pueda explorar los alimentos sin miedo. Todas estas áreas las trabajamos por medio del juego, de forma que el pequeño se pueda involucrar y entender y avanzar en el proceso de forma correcta. Desde nuestra metodología, en ningún momento vamos a obligar, presionar ni castigar al niño para que coma el alimento que estamos presentando. También, dependiendo del caso o de si el niño presenta algún diagnóstico, es posible que nos apoyemos en diferentes recursos visuales
como por ejemplo pictogramas del proceso que utilizamos para probar los alimentos nuevos. Ahora ya sabes cómo funciona la terapia de alimentación en Understanding Kids. Si no estás seguro de que tu peque pueda beneficiarse de esta terapia, recuerda descargar la checklist en la descripción. Espero que este video te haya sido de utilidad. Gracias por estar aquí.